Buen día, gusto verlos una vez más. Estamos en nuestra serie La Lista Fundamental y estamos viendo qué es fundamental creer para ser un seguidor de Jesús, qué es periférico al mismo tiempo, qué es debatible, porque si hacemos de algo que es periférico algo fundamental, entonces pues esto se puede convertir en algo dañino para nuestra vida. Sí, hasta el día de hoy hemos visto tres aspectos en nuestra lista fundamental. El primero es: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Jesús vino a ilustrar y a mostrarnos cómo es Dios, es lo segundo. Y lo tercero, Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te daña a ti o a otras personas. Y en alguno de nuestros mensajes decíamos lo siguiente: una fe que no puedes cuestionar no es una fe en la que puedas confiar. Te pongo un ejemplo. Quizá fuiste niño o tienes hijos y esas preguntas, tú sabes, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tú das una respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Curiosos, quizá tú fuiste uno de esos curiosos, esos que incomodan al mundo, y tú simplemente respondías porque sí, o porque simple y sencillamente soy tu papá y se acabó, soy tu mamá, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo: a Dios no le interesa, o más bien Dios no tiene miedo a nuestros cuestionamientos, ¿sí? Así que lo que voy a hacer enseguida es abordar uno de los cuestionamientos más difíciles que se presenta en la vida de un ser humano, ¿sí? Se presenta como un problema, pero no cualquier problema, sino como el problema, ¿sí? Y este problema ha hecho que muchas personas nieguen la existencia de Dios o pues que abandonen su fe, simple y sencillamente, ¿sí? Y todos los seres humanos hemos luchado con este problema, con esta situación, y es el problema del dolor, el problema del mal, el problema del sufrimiento, el problema de la injusticia, y esto es una realidad en nuestra vida. Simplemente tú escuchas noticias, ves noticias sobre guerras, hambres, pobreza, injusticia, asesinatos, terremotos, abuso físico de personas, abandono, ya te divorciaron, despido del trabajo injustificadamente, y tú dices, ¿por qué me despediste de esa manera injustificadamente? ¿Sí? O dices simplemente, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Y quizás es la razón por la cual tú abandonaste tu fe, por la cual tú te alejaste de Dios, porque oraste y simplemente no sucedió lo que tú esperabas, ¿sí? Y no te culpo, la verdad, porque el mal, el sufrimiento, todas estas cosas, el efecto que tiene, pues nos dejan con el corazón roto, ¿sí? Realmente es un problema difícil de abordar, por muchas razones, por muchos motivos. Se ha utilizado esta situación para negar la existencia de Dios, y los ateos han aprovechado esta situación, ¿no? De hecho, hay un filósofo ateo llamado David Hume, que él consideró que el problema del mal era un buen punto de partida, pues para rechazar al cristianismo, negar la existencia de Dios. Y él lo resume tal como lo planteó uno de los filósofos griegos, ¿sí? Él dice lo siguiente: las viejas preguntas de Epicuro aún están sin respuesta. ¿Desea Dios evitar el mal, pero no puede hacerlo? Entonces no es Dios. No es todopoderoso. Puede hacerlo, pero no quiere, entonces es malévolo. Puede y quiere hacerlo, entonces ¿por qué existe el mal? Y la verdad es un buen argumento. Preguntas como: ¿cómo puede existir un Dios cuando este mundo es un desastre total? ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad, tanta injusticia, sufrimiento? Oye, Alfonso, si Dios fuera amor, ¿por qué no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo sobre tal situación? ¿Sí? Y quizá tú te has hecho estas preguntas. Y por eso te alejaste, como te dije hace rato, de tu fe, descartaste a Dios totalmente de tu vida, y no te culpo, porque el mal, el dolor, el sufrimiento, la injusticia humana, pues son desgarradores realmente, ¿sí? Y quiero decirte algo: toda cosmovisión de vida tiene que lidiar con estas situaciones, incluso los ateos, y también. Y una de las peores cosas, te lo digo así, que personas que estamos en círculos religiosos decimos o contestamos a alguien
que está sufriendo es, hey, no preguntes por qué te está pasando esto, ¿sí? No pienses en ello, no tienes que pensar en nada, solo ten fe y solamente eso, ¿sí? Hey, se me hace que tienes un pecado sin confesar o hiciste algo malo para merecer lo que te está pasando en este momento. Y quiero decirte que estos comentarios no ayudan absolutamente en nadie ni a nadie, ¿sí? Y al mismo tiempo decirte que la Biblia está llena de preguntas dentro del contexto del sufrimiento humano. ¿Por qué has permitido que pase esto, Dios? ¿Dónde estás, Dios, en estos momentos? Y importantes pensadores, filósofos, académicos, pues han tratado de resolver por muchos años sin llegar a respuestas satisfactorias este tema, esta situación, ¿sí? Porque no hay una respuesta fácil. No hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta directa. Y yo, Alfonso, no tengo todas las respuestas, no lo sé. Pero la Biblia realmente no resuelve el problema del sufrimiento, pero pues nos ofrece la perspectiva correcta para poder considerarlo. Te digo lo siguiente, ¿sabes por qué? Porque muchas de las respuestas no las vamos a obtener de este lado del mundo, o sea, en esta parte de la vida, sino hasta que estemos en la eternidad con Dios y entonces veamos desde su perspectiva realmente todas estas situaciones que te he planteado el día de hoy. Así que lo que haré hoy es compartirte cómo podemos abordar estas preguntas para tener una mejor perspectiva, entendimiento sobre el mal, el dolor, el sufrimiento, la injusticia humana, ver lo que Jesús, que es Dios, habló acerca del tema, ¿sí? Y como te dije, en un principio el problema no es solamente del cristianismo. Todos los sistemas de creencias tienen que explicar el problema del mal, del sufrimiento, del dolor, de la injusticia. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál sistema de creencias ofrece la mejor explicación sobre el mal, el sufrimiento, la injusticia, el dolor en este mundo? Y sobre todo, la segunda pregunta, ¿hay alguna esperanza? Si es que Dios existe, ¿por qué debería confiar en Dios sobre este asunto? ¿Qué evidencia existe al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Sí? Y entonces, lo primero, y para facilitar nuestra conversación, lo que quiero es que distingamos entre dos problemas y dos perspectivas distintas. Por un lado tenemos el problema del mal moral. Alfonso, ¿y qué es eso? Bueno, el mal moral tiene que ver con la capacidad de decisión del ser humano. Tú y yo fuimos creados con libre albedrío y eso se conecta directamente con el enredo del pecado, ¿sí? Al final, el mal que causa nuestra falta de amor hacia otras personas. Ese es el mal moral, ¿sí? Por otro lado, tenemos el mal natural. Es más complejo, no lo entendemos del todo. Terremotos, tsunamis, meteoritos, desastres naturales, enfermedades sin causa aparente, cáncer. Pareciera ser que todo esto aparece al azar, ¿sí? Y nuestra tendencia cuando esto pasa, el mal natural, es que creemos que hicimos algo malo para merecerlo. Y en tiempos de Jesús no era la excepción. Los judíos creían que las calamidades que pasaban eran el resultado de su pecado, era un castigo de Dios, ¿sí? Pensaban, de hecho, que los romanos, la invasión, la opresión de Roma era un castigo, era una señal del juicio de Dios. Así que en esos días, ve este texto, dice la palabra, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, pregunta Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Así que nosotros no debemos juzgar a los que sufren
no debemos sentirnos superiores porque a nosotros no nos está pasando esa calamidad, esa situación, sino más bien preocuparnos por nuestro propio pecado, ¿sí? En otra ocasión, ve lo que pasa. Dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le dice, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nuevamente, lo que vemos aquí en el contexto de sufrimiento es que nos enseña acerca de la fe y de glorificar a Dios. Yo imagino a este hombre ciego preguntándose, ¿qué hice mal, Dios? ¿En qué me equivoqué? Pero su pecado no fue la razón de su enfermedad, sino algo más. Pero al mismo tiempo no solamente tenemos dos males, sino tenemos dos perspectivas, o estos males los podemos observar a través de dos perspectivas distintas. ¿Cuáles son esas? La primera es la perspectiva del espectador y la perspectiva de quien sufre. O sea, a ver, una persona va con un doctor, este doctor ve el cáncer que tiene esa persona de manera muy diferente que la paciente que tiene el cáncer y le dicen que tiene 6 meses de vida. Así que el dolor es lo mismo, ¿sí? Sucede de la misma manera. Por un lado tenemos un lado intelectual, el de este doctor, y tenemos un lado pastoral. O sea, el espectador dará una respuesta filosófica, ese es el lado intelectual, racional, académica, científica, mientras que quien sufre necesita a un líder espiritual, a un pastor, a alguien que le acompañe en su dolor, que le brinde alivio, esperanza. Y a veces la mejor manera, escúchame bien, o el mejor regalo que podemos dar a alguien que está sufriendo es solamente nuestra presencia y nuestro acompañamiento, a veces sin nada que decir. Ahora, si Dios no existe y si somos solamente un mero accidente en este planeta Tierra, entonces, ¿por qué nos importa tanto el sufrimiento? ¿De dónde obtienen los humanos el valor intrínseco, lo bueno, lo malo? La verdad es que si Dios no existe, entonces nuestra respuesta al sufrimiento no importa. Mira cómo lo dice un famoso ateo, Richard Dawkins. Dice, en el universo de fuerzas físicas ciegas y reproducción genética, unos sufrirán daños y otros no. Es imposible encontrarle el sentido o la justicia. El universo que observamos tiene precisamente las características que deberíamos esperar, pues al final no hay ningún diseñador, no hay ningún propósito, no hay ningún bien o mal, nada más que una dura y despiadada indiferencia. El ADN no sabe ni le importa. El ADN simplemente está y nosotros bailamos al compás de su melodía. Ahora, eso dice él. Pero tú y yo sabemos que no es así. Somos seres morales hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De ahí viene nuestro valor. Y desde la perspectiva del cristianismo, pues esto hace total sentido, ¿sí? Déjame decirte por qué. Porque el cristianismo establece las premisas de que Dios sí existe, de que es un ser personal, cercano, presente, es amor en su esencia y que ha creado a los seres humanos a su imagen, a su semejanza, con la capacidad de razonar, de decidir, de amar. Entonces, el sufrimiento nos duele de una forma tan profunda, tan impactante, porque, ¿sabes lo que sucede? Las personas tenemos, de alguna manera, verdadera importancia. Somos portadores de la imagen divina, de modo que nuestras vidas, por decirlo así, y nuestro bienestar son sagrados. Si Dios es real y nos ama, el dolor entonces pues será el precio del amor. El verdadero amor no es posible sin que haya un libre albedrío.
El amor forzado nunca es amor. La posibilidad de amar conlleva la posibilidad de sufrir. ¿Pudo Dios crear seres que no pecaran? La respuesta es sí, pero no tendríamos la capacidad de decidir. Él nos hizo con la capacidad de amar, también con la capacidad, pues, de decidir. Amar, decidir. ¿Sabes? Para que exista el amor, debe existir la libertad. ¿Recuerdas en el Edén, el árbol que estaba ahí? El único del cual Dios prohíbe al ser humano que coma. Ahí está. No porque Dios quería ocultarle algo, sino que de alguna manera evidenciaba que tenían la capacidad de decidir no hacerlo o sí hacerlo. Lo que nos lleva entonces al siguiente gran problema. ¿Cuál es, Alfonso? La injusticia. Y algo que nos angustia, que nos impacta cuando se trata del dolor que otros nos causan, es la sensación de que los malos se van a salir con la suya, porque nunca van a rendir cuentas de sus actos, ¿sí? Y entonces, si adoptamos la mirada de los ateos, millones de personas han experimentado injusticias y jamás van a obtener justicia, porque esta vida es todo lo que hay y el más fuerte va a sobrevivir. Los Hitlers, les llamo yo, de este mundo, se salen con la suya. Hitler mató 6 millones de judíos, mató 5 millones de prisioneros de guerra y al final tomó un arma, se suicidó. Se salió con la suya. Pero tú dices, no puede ser. Si eso es todo lo que él va a enfrentar, entonces realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, justicia, ¿sí? Queremos justicia. Debe haber algo más. Si no, nuestro sentido de justicia es una ilusión solamente. Pero Jesús afirmó que sí hay un juicio final. Hitler no se salió con la suya. Ahora, este término, juicio final, no nos gusta. Lo entiendo perfectamente. Ha sido usado para aplastar, para espantar a las personas, ha sido usado para condenar a las personas, ha sido usado para manipular a que otras personas hagan lo que queremos que hagan. Pero si no existiera un juicio final, no habría justicia verdadera. El Antiguo Testamento dibuja el juicio final, lo describe de una manera poética, alegre, que brinda esperanza de que al final no quedará impune la injusticia. Quiero que vayamos a los Salmos, algunas canciones, poemas, oraciones que están ahí. Acompáñame, dice: aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría, canten alabanzas al Señor con el arpa. Dice, con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero, dice. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey, dice. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen. Alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, pues el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Así que el juicio final no es solamente una ilusión. El juicio final del que habla Jesús nos da esperanza. Él va a venir a juzgar este mundo, ¿sí? Será juzgado justamente, se hará justicia. Y el ateísmo no me da esa seguridad de esperanza. Al contrario, ¿sí? Jesús volverá. Hay una palabra en la iglesia que se llama escatología, que trata sobre el estudio de la segunda venida de Jesús. Cristo regresará a juzgar al mundo. Así que queremos justicia por el mal que otras personas hacen o nos hacen, pero al mismo tiempo
no justicia por el mal que nosotros hacemos a otras personas. Somos hipócritas, ¿sí? Entonces, juicio para quien nos hirieron, pero si yo he hecho sufrir a otra persona, entonces quiero perdón y quiero gracia. Se dice que en el año 1905, en el periódico británico Times, dice que hubo un artículo titulado ¿Qué está mal en el mundo hoy? Y un autor británico famoso, al leer esto, respondió con una carta corta. Queridos señores, les dice, el problema soy yo. Sinceramente, Chesterton. Tú y yo somos parte del problema de injusticia de este mundo. La causa de dolor en la vida de otros. No me dejarás mentir. Totalmente, sí. Nuestro pecado daña a otras personas y delante de un Dios santo, justo, vamos a rendir cuentas un día. Pablo lo dijo de la siguiente manera, dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y es tan importante entonces que entendamos que por eso necesitamos a un Salvador de mi maldad, un Salvador de mi pecado, porque parte del dolor y parte del sufrimiento en este mundo ha sido causado por mí, por ti, por nosotros, ¿sí? Y si somos brutalmente honestos y honestas, pues somos parte del problema. Así que entonces esto nos lleva al cuarto punto en nuestra lista fundamental, y es el siguiente. Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. En otras palabras, el mal no quedará impune. Anhelamos justicia, también gracia de parte de Dios, misericordia, y Jesús nos asegura que Él está a nuestro favor. Nos invita a confiar en Él. Habrá ese juicio final. ¿Qué evidencia hay, Alfonso, de que yo pueda confiar en Jesús mientras llegue ese momento? Bueno, si tú dudas sobre si puedes confiar en Jesús o sobre si existe Dios o no por el mal y el sufrimiento en este mundo, te entiendo totalmente, no te juzgo, ¿sí? Pero al mismo tiempo considera lo siguiente: Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es nuestro Rey, nos vino a mostrar cómo es Dios, pero entonces de repente vemos a Jesús en una cruz y entonces llega una pregunta a nuestra mente brutalmente profunda para muchas personas, no solamente para mí, creamos en Dios o no creamos en Dios, y es lo siguiente: ¿qué está haciendo Dios colgado en una cruz? La próxima semana, hablaré más profundo sobre esto, pero en este contexto que estoy hablando el día de hoy, la cruz es como un diamante con muchas caras, nos dice muchas cosas. Y si es Dios colgado en una cruz, ¿qué nos está diciendo eso, Alfonso? Como mínimo, fíjate lo que te estoy diciendo, nos dice que Dios no ha permanecido distante del problema del sufrimiento humano, sino que Él se ha vuelto parte de él. Esto es extraordinario, la verdad, ¿sí? No vemos a Dios en un sillón celestial sentado indiferente a nuestro dolor, sufrimiento, a la injusticia. Lo vemos colgado en una cruz. Así que cuando a los cristianos nos preguntan, ¿dónde está Dios en medio de tanta maldad, injusticia, sufrimiento? Está en una cruz, es la respuesta tuya. Está en una cruz sufriendo con nosotros, sufriendo por nosotros. Ahora, ninguna otra religión tiene eso, ninguna. Dios entiende nuestro dolor porque vino a vivir entre nosotros. Eso es asombroso. Jesús, antes de ser arrestado, Él se los dijo a sus discípulos. Ellos esperaban un Mesías, un líder militar que viniera a librar a Israel de Roma, ¿sí? Pero Él habla diferente. Él dice que va a morir, pero que lo verán de nuevo otra vez. Y que entonces Él va a enviar al Espíritu Santo para acompañarlos. Ve, Juan lo registra de la siguiente manera. Él dice, la hora viene y ya ha llegado en que ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Así que Jesús nos llama a confiar en Él y nos da la evidencia para eso.
porque después de esta afirmación ora por sus discípulos, es arrestado, crucificado, pero ¿cómo puede ser que al morir venció al mundo? Porque esta es la evidencia, resucitó. Así que tenemos esperanza de que la muerte no es el final. Sí, Juan, el mismo autor, al final de su vida, más o menos en el 90-95 después de Cristo, él es exiliado a una isla, la isla de Patmos, y ahí Dios le revela qué va a suceder al final, cómo Dios triunfará sobre el mal, qué pasará cuando eso suceda, ¿sí? Y que Jesús va a regresar. Este libro se llama Apocalipsis, y esto es lo que le dice, escúchame bien, le dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Al final, el mal será vencido, el dolor será sanado y el bien triunfará sobre el mal. Mientras tanto, ¿qué debo hacer yo? Confiar en Jesús. No ojo por ojo, sino amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, orar por los que te persiguen, ser generoso con otras personas, poner a los demás primero, caminar esa milla extra, vivir para después, pues, crecer. Vivir no para ahora, sino para mañana, para el futuro. Viviendo como que realmente creemos que eso va a pasar, que eso va a traer justicia un día, ¿sí? Jesús nos enseñó a que el mal no es algo que tratemos de explicar, es algo que debemos vencer, es algo que debemos vencer en nuestra vida. Y Él prometió estar con nosotros durante el proceso. Así que cuando el dolor llegue, cuando el mal aparezca, entonces podamos vencer ese mal. Cuando el pecado aparezca, podamos ahogar eso, ¿sí? O cuando la enfermedad está ahí y nos quiera condenar, entonces miremos la cruz y recordemos que nuestro Rey, Jesucristo, no nos ha dejado solos, sino que nos ama y Él tendrá la última palabra. Y si alguien nos pregunta, ¿qué es esencial de la fe para ser un seguidor de Jesús? En un mundo donde el mal, la injusticia, el dolor, la injusticia reina, nuestra respuesta será, Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Qué bueno que nos acompañaste. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.